Ok, después de haber hablado acerca de Galileo, la comparación de Galileo con Copérnico, con Tycho Brahe, con Ptolomeo, con Roberto Boyle y algunos otros más por ahí, hemos llegado ya a la cuarta parte, de una manera bastante resumida, considero yo, acerca de cada uno de los temas o de las partes que está distribuido este tema de capítulo 11. Hemos llegado a la última, que se trata muy particularmente de un interludio desenfadado. Este interludio es como un intermedio que muestra una postura diferente de Feyerabend, y más con más soltura, con más relajado, pues algo diferente. Vamos a entrar en detalle. Aquí, esta cuarta parte se va a enfocar directamente en el sentido común. Recordamos que estamos haciendo ese análisis de la parte del método científico, la ciencia y en este caso de la observación desde el telescopio, las observaciones a simple vista. Y ahora estamos hablando de este tema que es interesante, que es el sentido común. Hablará directamente de él y va a decir que existe un método universal para el sentido común. Claro, esto parece entrar en una confrontación, controversia con lo que ya he estado diciendo, porque recordad que él dice que no, el método no puede ser universal ni nada, pero aquí dice que existe un método universal para el sentido común siempre y cuando se persiga el tema más a fondo. Esto para aclarar, ¿verdad? Siempre y cuando el tema se persiga más a fondo y se exige que se den más detalles en cuanto a lo que puede servir de prueba y confirmación y qué tipo de afirmaciones puede ser defendido, y como veremos entonces que estos detalles varían de una ciencia a otra o de un contexto histórico a otro. Solamente así se puede decir que el método universal para el sentido común es la búsqueda de una manera más profunda, más detallada acerca de los temas de la que se está investigando o que se desea investigar. Dirá que ese sentido común no debe perseguir un tipo de conocimiento o una confirmación que esté más allá del alcance de los métodos que tiene a la mano. De lo que tiene, entonces es de lo que va a tomar para poder investigar, para poder analizar. Eh, Feyerabend aquí tiene una postura bastante interesante donde dice que tiene en mente, dice él, a recordar a aquellos sociólogos de la ciencia y posmodernistas, el cual le va a denominar levelers o levelers, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que denigran o que niegan un estatus especial al conocimiento científico, que involucra necesariamente el interés de los científicos y también el interés de los grupos de científicos. En los temas anteriores hemos visto que los que van a estipular qué es la ciencia es la comunidad científica. Y entonces aquí él dice que recuerda a esos levelers que van a denigrar y van a negar el estatus especial del conocimiento científico. Y que esto van a involucrar necesariamente el interés de aquellos científicos y grupos de científicos. Van a poner en tela de juicio. Dice que llegaría incluso, dice Feyerabend, que llegaría incluso a sugerir que si existen movimientos académicos que desafían abiertamente el sentido común, deberían de pedirles que se les retiraran los fondos de estudio. Es curioso entonces que los filósofos tradicionales de la ciencia hayan contribuido a preparar una situación que abre el camino a los levelers. Es decir, a uno lo pone en esa situación de cómo si de esta postura pasa a otra y cómo se abre entonces ese camino, se abre esa puerta para que estos que son los que denigran y que niegan este estatuto de conocimiento científico hayan dado paso, se hayan abierto las puertas para que ahora vengan con un nuevo pensamiento. Bueno, son ellos quienes han supuesto que solo puede alcanzarse una distinción entre la ciencia y otros tipos de conocimiento. Estos levelers. Entonces, estos sociólogos de la ciencia y postmodernistas con este nombre, parece que son ellos los que están como a partir de ese entonces a estipular qué es lo que se puede denominar como ciencia y qué no. Entonces, ¿dónde queda? La pregunta que yo no personal me haría es, entonces, ¿dónde quedan toda la comunidad científica? Porque se supone que son ellos quienes han supuesto que solo puede alcanzarse la distinción entre la ciencia y otros tipos de conocimiento con ayuda de una concepción filosóficamente articulada del método universal. Entonces parece que es como dos bandos, ¿no? Como dos tipos de grupos que van a aparecer ahora. Aquellos que se había conocido, que eran los que tenían la potestad para determinar qué era ciencia y qué no era ciencia, y ahora estos nuevos sociólogos de la ciencia y posmodernistas. También dice Feyerabend
que no pretende tampoco, que no pretende que las observaciones sirvan de rechazo, porque aquí encontramos entonces una situación donde todo lo que se hace bajo el nombre de estudios sociales de la ciencia, pues muchos trabajos contemporáneos han producido ideas valiosas y perspicaces sobre la naturaleza del trabajo científico. Van dirigidas solo en contra. Esas observaciones que está haciendo ahora de rechazo van dirigidas especialmente para quienes, para aquellos que piensan que ellos mismos han elaborado un conocimiento sociológico o de otro tipo de alto rango, que pueden desde un punto de vista decidir que el conocimiento científico que el conocimiento científico no goza de ninguna situación especial, o si lo hacen. Entonces, todas las observaciones que están haciendo ahora van enfocadas directamente contra estas personas que piensan que ellos son los que tienen la autoridad y que son los que pueden dictaminar qué es ciencia y qué no. Ahora bien, se han desarrollado dos movimientos a raíz de todo esto, de este pensamiento de que si es ciencia, no es ciencia, quienes pueden decir qué es y qué no es. A raíz de todo eso se han desarrollado dos movimientos. Uno, aquellos que tratan de justificar el método universal como tal, donde se va a tomar como una adaptación de la teoría de las probabilidades para justificar el método universal. Y también están el otro grupo, el otro movimiento, que son aquellos que van a contrarrestar los excesos de las explicaciones de la ciencia con predominio de la teoría. Estos dos temas que van ahora a contraponerse, que ahora que han surgido y que necesitan buscarse una respuesta, estos van a ser respondidos, o vamos a encontrar la respuesta en el capítulo 13, que será expuesto después, ¿verdad? Entonces, hemos analizado entonces a raíz de todo lo que hemos visto estos 4 temas, bastante interesantes, ¿verdad? En contra del método, acerca de los datos observacionales con el telescopio, los cambios de atrozos de teoría, los cambios de método y modelo, cómo logró Galileo poder insertarse en ese ambiente, o ese tipo de cambios de normas, cosas que se creía que no se podía hacer, y un interludio, un intermedio desenfadado, donde ahora se trata de buscar quiénes son aquellos que van a determinar qué es ciencia y qué no es ciencia. En sentido general podemos decir que esto es lo que he estado tratando de explicar acerca del tema general que se llama los cambios metódicos del método, porque todo se va enfocando en la parte del método, desde la parte científica, desde el hecho de la parte empírica, desde el conocimiento vulgar, podemos decir, o desde el mismo sentido común, ¿verdad? Y los nuevos movimientos que van a surgir para ver qué es lo científico y quiénes pueden dictaminar lo científico y quiénes van a dictaminar también qué no es ciencia y qué se puede conocer como ciencia. Bueno, en sentido general considero que esto ha sido lo más relevante, ¿verdad? Les invito a leer el texto para que puedan ampliar un poquito más también lo que ustedes consideren que es necesario. Pero en general esto es lo que puedo compartir con ustedes, y pues que les deseo pues éxito también, y al licenciado pues muchas gracias por su tiempo, ¿verdad? Y por habernos proporcionado estos temas que son interesantes para nuestro estudio, nuestro crecimiento a nivel de estas estructuras, ¿verdad? Que nos ayudan a poder implementar más el conocimiento o confrontar más lo que nosotros sabemos o aquellas cosas que desconocíamos. Muchas gracias para todos. En la tercera parte estamos analizando acerca del cambio a trozos de teoría, método y modelo. Tengo una pregunta aquí. ¿Cómo fue posible que Galileo se las arreglara para modificar las normas enfrentándose racionalmente a argumentos tales como los de John Worrall, que dicen que era imposible? ¿Cómo se podían modificar las normas? Al parecer había bastante coincidencia en cuanto a sus objetivos. Dar una descripción de los movimientos de los cuerpos celestes que se apoya en evidencia empírica, creo que fue lo fundamental que hizo Galileo, apoyarse en esos movimientos de los cuerpos celestes, donde los oponentes de Galileo no tenían más opción entonces que aceptar algunas observaciones de menor entidad, bueno, no importa. Recordar lo de Venus, por ejemplo, que de día era de menor tamaño, ¿verdad? Y pues en la noche se miraba pues superior, más grande. Así lo mismo el ejemplo que les colocaba anteriormente de la vela, ¿verdad? Cuando se miraba de día, a la diferencia cuando se miraba de noche. Entonces Galileo fue muy hábil con su técnica de persuasión. Eso es muy, muy importante. Aparece un señor también
muy conocido Robert Boyle, por su ley, ¿verdad? Que hace un estudio acerca de las presiones y de la fuerza, de lo gas y todo lo demás. Es considerado este señor como que hizo una contribución importante a la revolución científica del siglo XVII. Solo que en el planteamiento que tiene Boyle hay dos aspectos conflictivos en la obra de él. El primero es que defendió la filosofía mecanicista. Primer dato. Dice que el mundo material se considera consistente en trozos de materia y que se toma por obvio que existe solo este tipo de materia. En materia pues no nos explicaba un poquito más, ¿verdad? Pero es lo más relevante. En cuanto a la primera, de que es un pensamiento totalmente filosófico mecanicista. Ahora bien, la finalidad, dice él, aclara bien que la finalidad de la ciencia va a ser dar explicaciones últimas, es dar razón. Yo le llamaría justificar algo. Ese es el objetivo fundamental de la ciencia, poder dar razón, poder dar explicaciones últimas. En cuanto al segundo, Boyle llevó a la práctica experimentos, particularmente en neumática, ¿verdad? Que es esa parte de la física que estudia las propiedades de los gases desde el punto de vista pues, del movimiento. Y también hizo experimentos desde la química. Pero el problema está que los éxitos experimentales que se proporcionaron no proporcionaron un tipo de conocimiento científico según lo requerido por la filosofía mecanicista. Entonces, estos dos aspectos conflictivos en la obra de Boyle pues crearon un poco de situación difícil para la aceptación de su pensamiento. Sin embargo, obviamente fue seguido por muchos. Entonces, en la conclusión en definitiva de esta parte sería que no se necesita una concepción que sea universal, que sea ahistórica del método científico para dar una justificación objetiva del progreso de la ciencia. E inclusive, va a ver que es posible dar una explicación objetiva de cómo se puede mejorar el método. Esas son de las cosas que verdaderamente cuestionan, ¿verdad?, acerca de la postura de esto, de ese cambio de trozos, de teoría, de método y modelo. De tener en consideración a ese cambio, ¿verdad?, que hizo Galileo, el aporte que hizo Galileo, el aporte que dio John Worrall, ¿verdad?, hemos dicho, la confrontación que tiene con John Worrall de que cómo es posible de que Galileo pudiera haber hecho ese tipo de cambios, sobre todo en la parte de los métodos, de algo que era imposible en ese momento haber sido aceptado. Sin embargo, las observaciones que prescribe o que da este Galileo fueron aceptadas por muchos, sobre todo por las comparaciones visuales que hacen acerca sobre todo se enfoca en la parte de Venus, ¿verdad?, de cómo se ve el tamaño de día y de noche, la percepción que se tiene de este planeta, ¿no? Y también la otra que miramos, que era de Robert Boyle, esa contribución importante que hace en el siglo XVII, pero también los conflictos que hay en su pensamiento, en su postura, ¿verdad?, desde la parte mecanicista hasta la otra de cómo los experimentos que realizó no llenaron las expectativas de esa filosofía mecanicista que se tenía para ese momento. Entonces, vamos a decir de que, por lo tanto, sí se puede buscar una explicación objetiva, pero para mejorar el método inclusive. O sea, no es, como decíamos anteriormente, de que tenía que haber sido así universalmente. No, puede cambiar de manera diferente y se puede justificar de forma progresiva la ciencia, que la ciencia como tal puede progresar. Entonces esa es la manera de cómo identificarlo. Ok, en la segunda parte vamos a analizar acerca de los datos observados con el telescopio, en lugar de aquellos que son observados a simple vista. Esto va a haber un cambio de normas. Para analizar bien la situación vamos a identificar que hay posturas acerca de la observación. Toda esta segunda parte de lo que se va a enfocar va a ser directamente en observación. ¿Cómo se observa? ¿A través del telescopio es lo más exacto, o a través de la simple vista? Bueno, para ello tenemos algunos exponentes que participaron con sus posiciones, o con su postura, mejor dicho. Tenemos el caso de Ludovico Heimonat. Ludovico Heimonat, pues él es uno de los biógrafos de Galileo que escribió acerca de él, y dijo que solamente la visión directa tiene el poder de captar la verdadera realidad. Esta es la posición de él. Solo aquello que se puede ver directamente es lo que nos dice la realidad, las cosas como son. También está Maurice Clavelin, dice que compara la ciencia de Galileo con aristotélica.
Y en lo que sí va a enfocar Maurice Clavelin es de que la evidencia de los sentidos no se puede oponer. En cuanto a lo que los sentidos nos dicen, es algo real, es algo verdadero. Te está defendiendo esa postura empírica, donde los sentidos nos dicen una verdad, nos revelan la realidad. Está también Steven Graukroger. Este escribía acerca de la confianza fundamental y exclusiva en la percepción que se tenía por los sentidos, y esto se enfoca a partir de las obras de Aristóteles. También está enfocándose entonces en la línea empirista, donde defiende la parte de la concepción o de la aprehensión de aquellas cosas que nos dictaminan o que nos dan a nosotros, nos proporcionan a nosotros los sentidos. En el caso de Galileo, ya precisamente, que es el que nosotros lo vamos a estudiar bastante o vamos a enfocarnos, hay un cambio, porque el pensamiento de él va a promover un cambio, y dice que va a recurrir al fenómeno de la irradiación. ¿Y esto para qué lo hace? Para contribuir al desacredito de las observaciones a simple vista. Es decir, ver los planetas a simple vista no siempre daban una resolución, nos daban la realidad de las cosas. Por lo tanto, entonces, para fundamentar las preferencias por las observaciones a través del telescopio, en comparación con las observaciones a simple vista, dice que se va a enfocar en la parte de la irradiación. ¿Qué es eso? Es que dice que, pone un ejemplo ahí, si yo veo las estrellas, veo a simple vista las estrellas, ellas se presentan a nosotros no exactamente con sus tamaños originales, y lo que nos afecta a nosotros es la irradiación, la luz que emanan o que están emanando cada uno de estos seres. Por lo mismo, dice que al ver, cuando nosotros vemos algo, inclusive ponía el ejemplo ahí de la vela, cuando usted coloca una vela encendida de día, usted ve la llama, la tiene enfrente ahí, y usted la ve pequeña. Sin embargo, la percepción que se tiene al ver la vela de noche es diferente, porque usted la puede colocar de largo, ya en la oscuridad, y usted ve la llama como que fuese más grande. Entonces, la impresión que se capta por los sentidos, va a decir Galileo, no es precisa, no es exacta, porque de día usted puede ver la llama pequeña y de noche usted la va a ver, la va a ver de una manera diferente. Entonces, la irradiación queda eliminada por el telescopio. Eso significa entonces de que los planetas, al ser vistos por el telescopio, se ve la realidad, porque se puede manipular la parte de la irradiación de la luz de los planetas, de los astros y todo lo demás. Entonces pueden obtenerse un verdadero, vamos a decir, un tamaño más real de lo que está pasando, de cómo es. Por eso es cuando las complicaciones que se dan después de las concepciones con otros científicos acerca de la observación de los astros o de los planetas. Galileo dice que hay dos predecesores de Tycho y Clavius, y estos debían de haber tenido más cuidado, más cautela al estimar el tamaño de las estrellas. Las luces vistas desde lejos y en la noche parecen más grandes, lo que explicaba anteriormente, en comparación cuando es de día, porque son más pequeñas. Ahora bien, aquí hace una comparación bastante interesante, o trae a colación una cosa interesante. Venus, observada a plena luz del día, parece tan pequeño que es preciso una vista aguda para poder observarlo, aunque en la noche aparece como una gran antorcha. Entonces, en el caso de Galileo, dice que solo se puede observar con precisión mediante el telescopio. A simple vista obtenemos información inconsistente al mirar fuentes de luz pequeñas, brillantes en comparación con su entorno, y esto tanto al campo terrestre como en la parte del cielo. Es decir, aunque no necesariamente tengamos que ver cosas en el cielo, inclusive aquí mismo en la tierra, nuestra forma de aprender, el conocimiento de aprender lo que estamos observando o la impresión que nosotros recibimos de las cosas, nos podemos equivocar por nuestro propio sentido. No siempre va a ser la misma. Hay unas teorías rivales a las copernicanas, perdón, que es la de Ptolomeo, y que es la de Tycho Brahe, no sé cómo se pronuncia, la de Tycho Brahe, y en comparación con las copernicanas. Recordad que Copérnico se va a enfocar más a la parte donde el Sol es el centro del universo, pero en el caso de Ptolomeo y de Tycho Brahe, dice que el tamaño va a depender de la distancia y de los epiciclos, lo que miramos en algunas exposiciones anteriores. También dice que la Tierra no giraba en órbitas en torno al Sol, eso lo va a decir Tycho. Y ambos, inclusive, tanto Ptolomeo como Tycho,
van a decir de que el Sol giraba alrededor de una Tierra inmóvil. O sea, el Sol estaba allí fijo, que el Sol estaba allí, que había unos errantes, pero que estos errantes, el Sol como tal, giraban unos errantes alrededor, pero que todos estos giraban alrededor de la Tierra. Entonces es geocéntrica, solo que con la diferencia de que no va a ser la Tierra, el Sol no va a ser el centro del universo, sino que va a continuar siendo la Tierra. Solo que estos demás van a girar alrededor de ella. Es la parte geocéntrica. Galileo, dio el primer paso con la tendencia común en la ciencia. Es decir, que va a reemplazar los datos a simple vista por los obtenidos por medio de instrumentos. Originó un cambio de criterio. Por eso, cuando hablamos de que es un cambio en la parte de las observaciones y del método y todo. Ahora, ¿qué influencia tiene su logro en la discusión a favor y en contra del método? Esto está en la parte tercera, que vamos a explicar entonces acerca de los cambios atroces, de teoría, de métodos y modelos, ¿verdad? Porque vamos a explicar entonces esa situación. Buenos días, compañeros, licenciado. Pues vamos a hacer un análisis del tema número 11, que está titulado los cambios metódicos del método. En este sentido, vamos a analizar 4 partes. Recordar que es la continuación de lo que Brian ya había anticipado, siempre de Feyerabend. Y ahora vamos a dar entonces la última parte, que sería la conclusión de qué pensamiento tiene él, el cambio de método que empieza a cuestionar y analizar, el tiempo también que se empiezan a utilizar los métodos, si es viable o no es viable. Bueno, eso lo vamos a desarrollar. Vamos a analizar 4 partes en este tema. En contra del método sería el primero, en contra del método común, el método que ya se había tratado, o que otros científicos habían ya expuesto. El segundo serían los datos observados con el telescopio en lugar de los observados a simple vista. Es un cambio de norma. Entonces vamos a ver si esas observaciones que se hacían con el telescopio es suficiente o bastaba con los observados a simple vista. ¿En cuál se debía de confiar más? El tercero, cambio a trozos de teoría, métodos y modelos, esos cambios que se van dando, que ya lo anticipaba. Y el cuarto, que sería un interludio desenfadado, que eso ya lo vamos a abordar también. En cuanto al primer tema, vamos a hacer que en contra del método universal. Venimos de un alegato de Feyerabend en contra de varias concepciones de método científico, las concepciones que se tenían en ese momento. ¿Cuál es la fundamentación que se tiene para abordar el tema? Es de que existía la incompatibilidad de esas concepciones con los adelantos de Galileo. Nos ubicamos en el tiempo de Galileo, que hacía los análisis de científicos desde la parte física y desde la parte de la astronomía. Entonces Chalmers hace una propuesta para este capítulo y dice que va a introducir desacuerdos en cuestión de la concepción de la historia, que debe de corregirse algunos problemas, sobre todo en las concepciones de ciencia y de método científico. ¿En qué consistía el alegato de Feyerabend? Pues vamos a ver que consistían en 2 cosas. El alegato era que se tenía la concepción de que era universal, que el método tenía que ser universal y el método tenía que ser ahistórico. Cuando nosotros dimos por qué se tiene que tener el método universal o el método ahistórico, es porque existían normas. Ahora, ¿cuál es la norma para obtener el título de ciencia? Porque eso es lo que está en boga. Se habla de ciencia, de método científico, un montón de cuestiones, pero ¿a qué se le puede denominar ciencia? ¿A qué se le puede denominar con ese título científico? Entonces, el alegato va a ser, ¿es universal verdaderamente el método? Entonces, indica que el método propuesto ha de aplicarse a toda la ciencia, si es universal. Por lo mismo, entonces, el método que se está empleando va en esa dirección, es de carácter universal. Y la otra, si es el método como tal, es ahistórico. Si es histórico, eso lo que quiere decir es de que el carácter intemporal del método, o sea, que puede usarse en cualquier tiempo. Así como lo utilizó Aristóteles, como lo utilizó Einstein, ese método es atemporal, puede ser aplicado en cualquiera de ellos, es lo que está analizando. Por lo mismo, entonces, en esta primera parte se sacan 4 conclusiones. La primera, que la ciencia no puede ni debe conducirse según las reglas fijas y universales. Esto es porque es poco realista y es pernicioso. Entonces, no puede seguirse por las mismas reglas porque no es aplicable a todas. 2. Chalmers dice que se unirá al planteamiento de Feyerabend en relación a lo del método, siempre y cuando se comprenda como universal aquello que es inmutable.
El tercero nos va a decir que los científicos deben seguir sus propios deseos subjetivos y que todo vale. 4. Que Feyerabend dice que se opone a un camino intermedio. Hay métodos y normas en la ciencia y pueden variar de una ciencia a otra. Pueden cambiar dentro de una ciencia y cambiar inclusive a algo mejor. O sea que no son estáticas. Aquí también quiero sacar alusión a un hombre llamado John Worrall, que dice que hay que hacer algún cambio en el método científico y tiene que ser para algo mejor. Y en algo que coinciden, aunque por lo menos yo vi que coinciden, es de que tanto Feyerabend como John Worrall hablan de que es el método universal o hay un método universal o hay un método relativista o de relativismo, pero no hay un punto intermedio. Eso cuestiona el hecho de que el método como tal no puede estar enfocado en un término medio, o es uno o es el otro. Entonces, esta es la primera parte donde nosotros vamos analizando exactamente de qué concibe o cómo se enfoca, ¿verdad? La parte del método, si es universal o no. Por eso la interrogante, o mejor dicho, el tema en contra del método universal, porque en eso está enfocado directamente esta primera parte.